Martínez, del Grupo Plural. Gracias, Presidenta. Esta reforma pues tiene una dedicatoria, tiene un destinatario y parte de ese destino es el Grupo Plural y la sentencia que obtuvo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial para formar parte de la Comisión Permanente. Es falso, absolutamente falso, que en división de poderes nosotros no podamos juzgar o el judicial no pueda legislar e incluso puede legislar el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo legisla cuando hace un reglamento. El Poder Judicial legisla precisamente cuando interpreta. Y nosotros nos están sometiendo ustedes a la consideración también una interpretación auténtica. Eso es legislar, eso es judicial. Cuando emitimos una declaración de procedencia, juzgamos. Cuando hacemos un juicio político, juzgamos. Cuando aprobamos una ley de amnistía, juzgamos. El presidente juzga cuando indulta. La división de poderes no es absoluta. La división de poderes es absolutamente relativa. Luego entonces, esa división de poderes barata que viene a vendernos aquí no existe. Hay decisiones que violan la Constitución y contra esas, tanto del Ejecutivo como del Judicial y como de nosotros, deben tener un medio de tutela y un medio de defensa. No somos impunes para violentar la Constitución con alguna de las decisiones que tomamos como órgano colegiado. Y eso ya lo ha dicho con toda claridad el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en dos casos que cito: Petro Urrego contra Colombia y Luna López contra Honduras. Los países deben adoptar medidas efectivas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho político. El derecho a ser votado que tenemos todos nosotros no se agota cuando el ciudadano depositó su voto en la urna, sino en el ejercicio pleno de la representación que tienen ustedes y que tenemos todos aquí en el Senado. Y quiero decir algo en concreto del Senado. El Senado tiene una disposición expresa o una omisión, si se quiere, constitucional expresa. El artículo 70 de la Constitución dice que la ley determinará las formas y procedimientos para agrupar a los diputados, no a los senadores, según la afiliación de su partido. Ya lo explicó bien aquí la senadora Anaya. Según la afiliación de su partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. Lo dice la Constitución. En la Cámara de Diputados y los diputados, no los senadores. Los senadores estamos excluidos del 70 y no nos puede excluir la modificación que ustedes están haciendo, no nos puede excluir del 78 de la Constitución, que es la integración de la Comisión Permanente, donde nos van a excluir de usar la Guardia Nacional, de recibirle la protesta al presidente, de concederle licencia al presidente, de ratificar nombramientos en cónsules, en embajadores. No, se puede violar la Constitución en alguna de las decisiones que tomemos y contra eso debe haber medios de defensa efectivos. Ya lo tiene grupos mixtos, y con esto termino. Ya lo tienen grupos mixtos, plurales. Perdón, una pregunta al
Si la acepta el orador, por supuesto. Sí, presidenta. Sonido en el senador, sonido en el escaño del senador Castañón, por favor. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Senador, usted habla de la facultad de interpretación auténtica del 72 constitucional. ¿Podría usted ilustrar a esta asamblea los límites que tiene esa facultad de interpretación y las funciones que en específico tiene el Poder Judicial materialmente en sus decisiones? Senador Castañón, gracias por la pregunta. Yo, en el hilo de mi argumentación, yo quiero insistir en que todos tenemos límites, todas las autoridades tenemos límites y todos tenemos derechos. Eso, por supuesto, que se puede judicializar. La interpretación auténtica, que incluso Tena Ramírez solo la admite para procedimientos, no para materia. Por supuesto que la podemos hacer. Y esa es una función judicial desde mi punto de vista. Materialmente judicial, formalmente legislativa. Quienes estudiamos derecho conocemos perfectamente la diferencia que hay entre los actos materiales y formales. Yo insisto en eso. El presidente legisla cuando hace un reglamento, tiene la facultad reglamentaria. Nosotros podemos juzgar y nosotros de hecho hacemos actos administrativos cuando nosotros compramos o rentamos un edificio, compramos el Teatro Iturbide en Querétaro. El Poder Judicial, que usted me pregunta, también realiza actos administrativos y los realiza un cuerpo independiente al que juzga, el Consejo de la Judicatura. Ahí compran, ahí rentan, ahí hacen actos administrativos y ahí también reglamentan, también legislan. Por cierto, nuestra legislación no está sujeta, nuestra legislación interna no está sujeta al veredicto de los jueces. Y digo algo más para concluir. En caso de que se vote esto por la mayoría, independientemente de la decisión judicial, sería un verdadero estropicio jurídico que nos aplicara a nosotros. Y voy a un ejemplo como absurdo para que se entienda. Es como si nosotros aprobáramos la reelección para nosotros mismos. Nosotros entramos en una situación jurídica legislativa concreta y esa situación jurídica concreta nos aplica durante todo nuestro ejercicio. Cambiar la ley en beneficio de nosotros es violatorio y es parte de lo que usted me pregunta y parte de la respuesta que con mis limitados conocimientos de derecho constitucional y parlamentario le puedo dar. Pero quiero decir algo más. Quiere decir otra pregunta el senador Álvarez. Está bien. Casa. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Senador Martínez, habla usted de la diferencia que hace la Constitución en el 70 de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y ese fue un factor clave de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para considerar la representación del Grupo Plural. ¿Puede ahondar un poco en esa explicación y la consideración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Muy brevemente. Estas preguntas no están acordadas. Quiero responder muy brevemente. En materia de restricción de derechos, sí es importante, sobre todo para los señores diputados, que se ve que no saben y que votaron esto. Los senadores, todos los 128, conocen perfectamente la Constitución. Pero en materia de restricción de derechos, y este es un derecho que tenemos, el Grupo Plural, libertad de expresión y libertad de asociación. Las restricciones deben ser expresas, señor senador. Las restricciones deben ser expresas. Y no está expreso la restricción a asociarnos los senadores. Está expresa la restricción de asociarse a los señores diputados.
los obliga por afiliación político-ideológica. Así lo dejó el señor Reyes Heroles en su Don Jesús Reyes Heroles, gran liberal y de todos mis respetos. Lo dejó así en el artículo 70 de la Constitución. No está expresamente y restrictamente la libertad de asociación y de expresión en materia política para los extranjeros, pero no para los senadores de la República. La libertad de asociación y de expresión política está estrictamente prohibida, restrictivamente prohibida para los sacerdotes o para los ministros de cualquier culto. Eso está, pero no para un grupo de senadores que luego hace un grupo plural. Y termino. El experto, para responderle, el experto en derecho parlamentario y actual secretario general de Servicios Parlamentarios del propio Senado, el doctor Arturo Garita Alonso, manifestó en un texto intitulado Grupos Parlamentarios en la Cámara de Senadores, que ustedes pueden consultar en internet y que los señores diputados ni tienen idea de dónde está, que debería regularse, como lo ordena la sentencia de la Corte, que tanto los senadores independientes como aquellos senadores sin grupo parlamentario considerados así desde el inicio de la legislatura o porque hayan dejado de pertenecer a un grupo parlamentario por cualquier causa, pasen a integrar automáticamente un grupo parlamentario mixto. Termina la cita del doctor Garita, a quien yo en esta tribuna le hago un reconocimiento a su trabajo y a su sapiencia parlamentaria. España, después del dictador Franco, hizo una ley de partidos con grupos mixtos. Chile, después del asesino Pinochet, hizo una ley de partidos con grupos mixtos. La Ciudad de México tiene la figura de grupos parlamentarios plurales. Margarita, ¿quieres hacerle una pregunta? Se paró el reloj por las preguntas. Ya puede continuar el reloj. Gracias. Yo ya termino. Nada más no hacer las cosas que hizo Francisco Franco, que hizo Augusto Pinochet. Las cosas que sí tiene Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Hay grupos plurales y mixtos. Las cosas que sí tiene Veracruz. Hay grupos mixtos, plurales en Veracruz. Y, por supuesto, Nuevo León también tiene grupos mixtos. Mi reconocimiento a Movimiento Ciudadano, mi reconocimiento a Dante Delgado y mi respeto a todos, señorías. Esto ha intentado ser un argumento constitucional sin faltarles al respeto a nadie. Los respeto. Gracias, senador. Señorías.